Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al doctor Franklin García Fermín, quien es ministro de Educación Superior de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes por invitarnos. Bien. El tema del momento, el tema obligatorio, y yo creo que en esto hay que reconocer que la educación superior se ha distinguido en todo el trayecto de la pandemia y ahora con esta crisis actual de esta nueva variante con respecto a lo que es el sistema de educación. Ministro, la educación presencial, semipresencial, virtual, ¿qué ha hecho el ministro y el ministerio para poder lograr la eficiencia en la calidad de la educación durante todo este proyecto, esta ruta que nos ha trazado desconocida el COVID, y sobre todo, qué decisiones tomó en este momento con respecto al cuatrimestre que acaba de iniciar? Bueno, evidentemente que la educación superior y toda la educación, no solo la superior, pero el que nos compete a nosotros, ha pasado por una etapa, consecuencia del COVID-19, bastante difícil. Sin embargo, el sistema actuó con resiliencia, vamos a decirlo así, y salió airoso, tanto en el año 2020, en marzo llegó la pandemia, y todo el año 2021 el sistema salió airoso, y en el país, podemos decirlo con orgullo, no se cerró una universidad. En este país no hubo cierre de universidades como aconteció en muchos países del mundo. Ello se debió, claro está, primero a la gran unidad, a la solidaridad que hubo entre las universidades. El sistema actuó como uno solo. Las universidades se ayudaron, colaboraron, todas. Segundo, la actuación del gobierno de Luis Abinader, que inmediatamente llegó, fue en auxilio primero de la Universidad Estatal, de la UAS. Ustedes recordarán que le entregó una ayuda extraordinaria de 234.5 millones de pesos para que resolviera lo de su plataforma tecnológica, pagara los servicios de uso de la red y la plataforma, y además comprara tecnología para las prácticas, sobre todo en el área de la salud. Pero también fue en auxilio de los estudiantes, aquellos que por razones financieras, económicas, desertaron de las universidades privadas, porque muchos jóvenes que trabajan y estudian perdieron sus empleos, y eso lo llevó también a retirarse, a desertar del sistema. Y el gobierno dispuso, el presidente Luis Abinader, de una ayuda de 200 millones de pesos para esos jóvenes que estudian y que habían desertado en las universidades privadas. También el ministerio, cuestión de no perder la calidad, de seguir sus controles, sus exigencias a las universidades, pero también entendiendo la circunstancia, el ministerio acompañó a las universidades del país en todo este proceso, colaborando, ayudando. Por ejemplo, el ministerio contrató servicios de universidades nacionales e internacionales de México y otros países para formar en lo que se llama la educación en entornos virtuales, para
que nuestros profesores universitarios, que no tenían las herramientas y los conocimientos, pudieran prepararse adecuadamente. Esto, evidentemente, para evitar que la calidad en la formación no nos fuera a causar grandes mellas, porque evidentemente que haber pasado de un sistema prácticamente más del 95% de la clase era presencial, tuvimos que pasar 100% a la clase virtual, es decir, a la virtualidad. Bueno, eso fue un esfuerzo muy grande del gobierno, del señor presidente, de las universidades, del MESI y de todos los actores del sistema para que todo saliera pues, de la mejor manera. Ahora estamos en el pórtico, estamos frente... Pero también hay que reconocer cuando, y le hago la pregunta porque usted puede hacernos un aporte en este momento, y estoy tratando de llevar la experiencia del Ministerio de Educación Superior y, ¿por qué no?, la experiencia que tuvo el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Educación preuniversitaria, con lo pasado con respecto a esta crisis que viven ahora las escuelas públicas con el tema de los profesores. También no tiene mucho que ver con la conectividad y la calidad de como el estudiante más adulto, es más fácil proporcionar claro. Y mantener la educación virtual. Claro, bueno, es que son dos sistemas, aunque es uno, el sistema educativo, el sistema preuniversitario tiene sus particularidades. Y como tú señalas, el sistema universitario, pues, tiene también sus propias particularidades, sobre todo que son ya jóvenes en su inmensa mayoría que superan los 17, 18 años y para ellos es mucho más fácil enfrentarse a la virtualidad que un niño de 3 años, de 2 años, de 5 años. Es decir, es muy difícil. La situación de la educación preuniversitaria fue muy complejo, ese proceso, y muy costoso. Nosotros nos quedamos ahora a nivel de educación superior, si usted dice el cuatrimestre, el año, en un programa anterior usted nos habló, decía, hay cosas que llegaron para quedarse y cosas que tendremos eventualmente que sustituir. Sí. ¿Qué usted dice? Mira, la virtualidad ya es una realidad. Había virtualidad, o sea, aquí las universidades tenían formación, secciones a través de la virtualidad. Predominaba en más de un 95% la presencialidad. Ahora, a partir de la pandemia, evidentemente, y aun cuando se vaya la pandemia, ya la virtualidad va a tener una mayor presencia en el sistema universitario, y por eso nosotros desde el MESI siempre hemos actuado con una consulta permanente con las universidades. O sea, no hemos tomado decisiones que no sean fruto del consenso, del diálogo, de la conversación, de reuniones, de discusiones con todo el sistema. Y por eso recientemente convocamos la Asamblea de Rectores, que es un órgano de consulta y que puede también tomar decisiones. ¿Está por encima del CONECYT? No, pero es un órgano que está en la ley. De consulta. Y es de consulta y puede también tomar, porque si hay consenso como lo hubo ahora en esta reunión que celebramos, donde estuvieron todas las universidades representadas a través de sus rectores o vicerrectores, y allí pues se discutió y decidimos para este curso,
que se inicia ahora en enero, que predomine la semipresencialidad. Es decir, y también respetando la realidad y las condiciones de cada universidad. Hay universidades que han decidido que van a dar la teoría virtual y las prácticas y los laboratorios lo van a dar eso le iba a decir, depende de la carrera. Presencial, ¿verdad? Hay otras universidades que van a tener el sistema híbrido también, o van a tener varios sistemas al mismo tiempo. El híbrido es el sistema en el que el profesor está en el aula con un grupo de los estudiantes y otro grupo de estudiantes al mismo tiempo, simultáneamente, correctamente, está en su casa o en cualquier otro lugar. Ese es un sistema que se está usando mucho en España, por ejemplo, porque no quieren llenar las aulas de estudiantes, entonces Héctor, tienen una parte en las aulas y ¿está otra en su casa. satisfecho usted con los resultados de la educación y lo que han podido obtener hasta ahora? Claro, claro. Ahora, lo peor era que nos cruzáramos de brazos, ¿verdad? Teníamos que enfrentar ese reto y las universidades lo hemos enfrentado. Evidentemente que eso tiene su riesgo, ha tenido efectos, porque hay que reconocerlo, ¿verdad? Bueno, empezando por la deserción. ¿Cuántos estudiantes en el primer año, cuando llegó la pandemia, desertaron? Se habla de un 40%, 38% que desertaron. Razones distintas, pero la fundamental fue la financiera. Es decir, si tú estudias ese comportamiento, te vas a dar cuenta que las universidades de tarifa, vamos a decir populares, que tarifas son bajas, la deserción fue mayor que las universidades. 30%, 30% pueden dar promedio. Actualmente ya debe estar en un 20 y pico, 24, 23, porque ya eso ha ido bajando sustancialmente. Pero las universidades de clase alta, vamos a llamarle de esa manera, UNIBE, INTEC, la UNFU, la Pucamaima, UNAPET, la deserción fue diferente, fue menor de un 3, en algunos casos, un 5, un 4. ¿Por qué? Por la capacidad de la los situación financiera lo afectó, pero que la brecha digital también tiene es el componente financiero. Héctor, el otro día se acercó una asociación al programa y nos decía que no hay, que si ya las autoridades, tal vez habló del ministerio y de otros ministerios, sí, pero que si la ley actual, la regulación actual, están preparando adecuarla a este nuevo sistema. Por ejemplo, y lo voy a mencionar en público, el tema de una biblioteca, el tema de un laboratorio. A veces tú dices, pero la ley de educación no va acorde con todo esto. Tú va al ministerio, a una supervisión, a un recinto y te dice a ti, usted tiene el mejor laboratorio o la mejor biblioteca virtual que existe. Tal vez 100% mejor, 500 veces mejor que la física. Ah, pero usted tiene que tener un libro de cada asignatura que está ahí. ¿Cuándo se acopla el sistema, como usted nos explicó la vez anterior, de adaptar la ley de educación a todas estas cosas nuevas? Mira, evidentemente que hoy la virtualidad juega un papel extraordinario. Hay bibliotecas, las bibliotecas más grandes del mundo son virtuales y de hecho nosotros tenemos una biblioteca virtual donde están todas las universidades y que la paga el MESI con apoyo también de las universidades. Esa biblioteca virtual
pueden entrar todos los estudiantes, los 600,000 estudiantes del sistema de educación superior tienen que derecho. Ya esa biblioteca sustituye la biblioteca tradicional. Correctamente. Ahora, ¿dónde está el problema? Muchas veces en la brecha digital que existe en el país. Y ahí tenemos que hacer un trabajo. La universidad lo que debe dar la facilidades y el gobierno, cuestión de que los jóvenes tengan acceso no solo a la internet, sino también a tener un equipo, un teléfono inteligente o tener una laptop. Sí, claro. En eso hay que trabajar y se está trabajando, y de hecho el gobierno, tanto en educación primaria, es decir, en la preuniversitaria, que hizo una inversión extraordinaria y lo está haciendo, como también a nivel universitario, y las propias universidades están colaborando. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo le otorga un subsidio, una ayuda a los profesores, para el pago de internet. Para el pago de internet y comprar que acaban de anunciar usted como ex rector de la UAS, anunciaron ayer 30 y pico de mil sesiones virtuales y 6,000 sesiones presenciales. Presenciales, correcto. O sea, pero fíjate, 20%. Antes de llegar la pandemia, para que lo comparemos, la UAS tenía 33,000 secciones presenciales y tenía 300 secciones virtuales. Por eso digo que la virtualidad estaba antes de la pandemia. Se invirtió. Pero se invirtió. Y hoy, bueno, ya estabilizándose, buscando la normalidad como está el país, y camino a eso vamos, hoy ya la UAS, por ejemplo, tiene más de 6,000 secciones presenciales y 20,000 probablemente, o más de 20,000 virtual. Pero eso quiere decir que cuando se normalice totalmente, la UAS va a tener una parte significativa de docencia virtual. Y por eso se dice en el mundo, no aquí, en el mundo, que la virtualidad llegó para quedarse. O sea, llegó antes, porque iba a llegar. Carlos Alonso. Y de hecho, perdóname, tú sabes muy bien que en el mundo hay universidades que son eminentemente virtuales y son muy buenas y tienen una formación. Pero también hay que ver el tipo de carrera. Pero también tienen los profesores la preparación adecuada. Muchos profesores se jubilaron o se retiraron de la docencia universitaria porque no dominan la virtualidad. O sea, no tienen los instrumentos y el conocimiento para enseñar a través de la virtualidad. Y ahí fue que nosotros y las universidades tuvimos que hacer un gran esfuerzo para formar y preparar a muchos de los profesores en los entornos virtuales. Carlos. Precisamente, ministro, hablando acerca de eso, nos surge la inquietud. Hemos podido comprobar lo que es quizás la actualización profesional a través de la vía virtual desde mucho antes de la pandemia, porque algunas universidades tienen esos programas de formación a distancia apadrinados por algunas fundaciones. Pero también nos queda la inquietud en cuanto a, ya tenemos una población joven estudiante que ha crecido en el entorno tecnológico, que no tiene ningún inconveniente en adaptarse. Pero los maestros, ¿se ha podido verificar un proceso de adaptación y de transición hacia lo que es la virtualidad que ha podido dar los resultados esperados en la educación superior? Evidentemente que la virtualidad nos llegó de repente, es decir, que lo que probablemente hubiera tomado años. Se hubiese tomado años, muy correcta tu aclaración, eso pudo haberlo tomado 20 años, haber llegado a los niveles que estamos hoy. Sin embargo, eso hubo que hacerlo en 1 o 2 semanas.
y seguimos hacia adelante tratando de avanzar, y el sistema, por eso digo que hubo una gran colaboración, porque aquí hay universidades que tenían su plataforma muy moderna. Te voy a, por ejemplo, a señalar Unicaribe, tenía una plataforma moderna, tecnológica, lo tenía ya una experiencia muy avanzada, UAPA, pero había universidades aquí que no tenían esa posibilidad, y esas universidades y muchas otras le prestaron la plataforma, le dieron la mano a esas universidades para que esas universidades pudieran seguir trabajando, seguir laborando, no cerraran, y hasta que adquirieron, algunas tuvieron que hacerlo en el proceso, adquirir una plataforma tecnológica para que los estudiantes pudieran formarse, pero en lo que eso llegaba, las universidades hermanas le prestaron esa plataforma. Sí. Y, Ministro. Sí. Sí, no, con respecto, es muy interesante el asunto. También quería saber si posiblemente esta situación haya permitido quizás una mayor matriculación, tomando en cuenta, o no sé si se habrá mantenido la misma, debido a que ya al no ser necesaria la estricta presencia de los estudiantes y haber pasado ya más de un año, si en el hábito de los estudiantes de elección de carreras ha influido mucho la pandemia, y si en las universidades atento al asunto de la virtualidad, se ha podido inscribir más gente que lo que las aulas podrían tomar. Bueno, mira, ahora mismo, la inscripción va buscando la normalidad, porque no solo un grupo importante de estudiantes que estaban activos en las universidades desertaron, como dije, que cerca del 40% en el año 2020, cuando llegó la pandemia, desertaron. Cuando nosotros llegamos al gobierno en agosto del 2020, tuvimos que intervenir, y el presidente se preocupó, y de ahí las ayudas que ofreció a la UAS y a los alumnos de las universidades privadas que mencioné al inicio de la entrevista, para lograr que una parte importante de esos estudiantes que desertaron reingresaran a las universidades. Lo que hay que decir, ministro, que pudo haber sido peor si no hubiéramos... No hubiese sido peor. No hubiéramos tenido docencia. Pudo haber sido desastroso. Sin embargo... Se hubiera perdido el año. Correcto. Sin embargo, las universidades siguieron trabajando. Bueno, y la situación financiera también, la verdad que... y la situación financiera de muchas universidades, porque muchas universidades tuvieron que pues tomar préstamos, endeudarse, perdieron muchos alumnos, tuvieron que rebajar las tarifas o establecer no cobro de tal mes a tal mes. Es decir, que fue una situación muy difícil, muy contrario a la cierta campañita que he notado en contra de las universidades del país. Yo creo y no es mi papel, ¿verdad?, defenderla, pero debo ser justo. Las universidades y los rectores y todas las universidades han hecho un gran esfuerzo para salir hacia adelante dentro de esta situación tan grave que ha sido la pandemia, y gracias que ya hoy la cosa va mejorando sensiblemente. El ingreso de nuevos estudiantes, que es tu inquietud de la pregunta, evidentemente que también disminuyó. Muchos estudiantes, bueno, no voy a entrar este semestre, lo voy a dejar para el semestre que viene, a ver si mejora y si llegamos a la presencialidad, porque también había subyacía un temor a la virtualidad en muchos alumnos, y muchos padres tienen la idea y lo imaginan así, que a través de la presencialidad aprenden menos, y eso no es así, eso es falso. Ahora, como llegó esto de brusco, que llegó sin tenerlo planificado,
¿verdad? Como consecuencia de esta pandemia, pues evidentemente que esto afectó. Bien. Ministro, claro. Hay un tema que es necesario y la gente desde que lo vea usted en televisión lo comienza a escribir, y es el tema de las becas nacionales e internacionales del Ministerio de Educación Superior. Sabemos que el gobierno dominicano tradicionalmente otorga becas por diferentes instituciones, sobre todo el Ministerio de Educación Superior, pero también algunas becas a través de otros ministerios, inclusive el de la Juventud y otros. Para no irnos a ¿qué ha cambiado en este momento con respecto? Las becas tienen dos patas, nacionales e internacionales. Tienen entonces el tema de el estudiante que recibe las becas y las universidades que imparten aquí o en el exterior las becas. ¿Cómo se va a manejar esto de ahora en adelante? Porque vemos como que ha cambiado la forma de la convocatoria de los estudiantes, pero que se le está dando control al ministerio total de la captación de las instituciones que van a dar estas becas. Bueno, lo primero que ya las becas no las puede dar todo el mundo. Antes era un desorden. Daban becas desde la presidencia, daba beca el Ministerio de la Juventud. Y la ley 139-01 que instituye el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es la encargada de esta área de las becas. Y en tal sentido lo que ha hecho el señor presidente es establecer mediante un decreto, previo a un estudio que se hizo, un equipo que trabajó ampliamente, tanto de la presidencia como desde el MESI, es que se crea el Sistema Nacional de Becas. Y para ello se ha creado un órgano colegiado donde hay representantes del Ministerio de la Juventud y lo preside el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y evidentemente que esto trae un cambio profundo de mayor transparencia. Ese Sistema Nacional de Becas se dará por calificaciones. Sí, se tomará, eso será por mérito. Y la calificación de los estudiantes. Y la calificación evidentemente es un mérito. Ahora, ¿qué pasa? Y es para que los jóvenes que nos ven, o sea, crean el sistema, porque muchas veces se dice que se dan becas para funcionarios, hijos de funcionarios y todo eso, y eso no es cierto. Las becas se dan según méritos, y es el caso, por ejemplo, para becas nacionales participan alrededor de 60,000 personas, jóvenes, que aspiran. Que participan anualmente. Sí, aspiran. En el último proceso que nosotros convocamos, aspiraron 60,000 jóvenes. Y apenas teníamos previsto 8,000 becas, incluyendo la que damos, la ayuda económica que damos a la UAS. Y evidentemente que los 52,000 que no fueron escogidos van a decir que probablemente van a pensar, cónchole, no me la dieron, yo me la merezco. Y en verdad, probablemente muchos de esos 52,000 la merecen, porque tienen pero índice, no hay suficiente. Pero no hay suficiente. Becas, dimos 2,000 becas internacionales. ¿Anualmente? Sí, para este año que nosotros aumentamos la beca. Porque hicimos, pero ahora solo se dan becas internacionales para posgrado, no hay becas de grado. No, para posgrado. Usted quiere estudiar una carrera, es aquí. Hágala usted aquí. Se puede ir a especializar fuera. Claro. Y la especialidad tiene que ser sobre un tema que sea de interés nacional, porque usted no puede irse a especializar y que el Estado le pague, el gobierno, con los impuestos que pagan los dominicanos, a usted estudiar una carrera que no es de prioridad. Entonces, ministro, la relación con esas universidades internacionales, los acuerdos para otorgar esos programas, el control y con las universidades locales para presentarle la oferta a esos estudiantes que van a optar por participar en la convocatoria para las becas, el control de esas negociaciones con las universidades nacionales, ¿lo tiene el ministerio? Sí, nosotros negociamos, cuando llegamos, renegociamos los contratos que encontramos y por esa vía ahorramos al país
más de 400 millones de pesos. Anuales. Sí, en el año. Y entonces el presidente nos dijo, bueno, pero si ahorramos esos 400 y está previsto otorgar 1.700 becas, con esos 400 que nos ahorramos, vamos a aumentar las becas y ahí se aumentó a 2.000. Con esos ahorros que hicimos. 2.000 becas anuales. Sí, 2.000 becas. Eran 1.700 que se venían dando. Entonces las aumentamos. ¿Las becas nacionales? No, internacionales. Ah, ok. Porque renegociamos con las universidades extranjeras y en esa renegociación nosotros nos ahorramos más de 400 millones de pesos. Entonces el presidente dijo, vamos a reinvertir esos 400 millones. Lo subieron en estudiantes. Y la aumentamos en estudiantes. ¿Y las becas locales cuántas son anualmente? Por todas con las que damos la ayuda. Sin la UAS. Sin la UAS son como 3.000. 3.000 que se dan en el resto de la... En todas las universidades del país. Las que participan todas. Ellas remiten las carreras que ofrecen y nosotros dentro de esa carrera, entonces, otorgamos becas en aquellas carreras que son de interés estratégico para el desarrollo del país. Con ese nuevo sistema de convocatoria, que es lo que a la gente le interesa saber, ¿cuál es la forma de conocer cuáles son las universidades que están disponibles tanto en el exterior como dentro de nuestro país? ¿Y cuáles son los requisitos dentro de los méritos que se exigen para uno ser beneficiado dentro de las becas que hay? Sí. Porque son 10 veces la cantidad de solicitudes a las que aplican. Sí. Bueno, mira, para el 31 de este mes está previsto salir la convocatoria de becas nacionales. Es decir, en 2 semanas saldrá la convocatoria y los estudiantes que tienen interés de optar a una beca nacional, entonces entra a la plataforma que está prevista para eso. O entra a la plataforma del MESI y por ahí conecta. Entonces tiene que depositar una serie de papeles, de documentos. Entre ellos, esos papeles debe tener el índice, es decir, su récord de nota de la universidad donde está estudiando. Si es una carrera de licenciatura o si es un posgrado que va a estudiar aquí. Porque la beca nacional o las becas nacionales incluyen grado y posgrado. O sea que usted puede hacer aquí un posgrado. Un posgrado. No solamente afuera, sino aquí lo puede hacer. Entonces, en el caso del posgrado, usted manda la nota de la universidad. Tiene que mandar la nota de la universidad. En el caso del grado, tiene que mandar la del colegio. La de la escuela, del bachillerato, del colegio, de la escuela. Entonces, ese es un mecanismo por ahí, chequeamos. Hay estudiantes que es muy bueno, que tienen 94, 95, pero hay otros que tienen 90, 89, 88, pero resulta que la beca que disponemos nada más nos da hasta 90, por ejemplo. Para poner un ejemplo, esto es simplemente un ejemplo. Probablemente el que tiene 89 se va a sentir mal. Pero yo tengo 89. Bueno, quedó. Pero resulta que hay otros que están sobre 90. Bien, ministro, nos quedan 2 minuticos y hay un dato adicional ya para terminar con lo que es el sistema de becas. Y es que vi que el presidente dijo, y a quien no gane una beca, también tendremos un plan de créditos educativos con el mismo, como empalmado con el sistema de becas, que usted podrá decir, no conseguí la beca, pero puedo conseguir un crédito educativo a muy buenas tasas o casi a tasa cero. Correcto, qué bueno que se nos iba a quedar. Es un aspecto muy importante porque va a haber la posibilidad, habrá la posibilidad de que un joven que no calificó para la beca pueda optar a un préstamo prácticamente a una tasa cero, prácticamente, porque el interés es que ese joven, si quiere irse a estudiar fuera, tenga la posibilidad de acceder a un crédito a través de una fiduciaria con el Banco de Reservas de la República Dominicana. Van a ser unos fondos de un fideicomiso para poder financiar esto. Correcto. El gobierno va a establecer ese fondo como un fondo semilla, ¿verdad? Fondo base,
para que entonces el Banco de Reserva a través del fideicomiso lo vaya administrando. Claro, eso tiene que tener solicitud. Correcto. ¿Y eso entra en vigencia este año? Correcto, a partir de enero de este año. Digo, ya será a partir de cuando terminen el proceso de beca, el que no calificó puede entrar entonces a esa solicitud. Correctamente. Ministro, muchísimas gracias. Siempre se nos quedan muchos temas y yo quiero de verdad agradecerle que usted sea tan claro porque la gente necesita este tipo de información en un momento como el que vivimos. Gracias. Gracias, ministro. Okay.